Ya, por ejemplo, identificar dónde el potencial era cero, y se empezar la resistencia. Entonces estaban en la matemática. Entonces, si la tienen acceso a eso, podrían revisarlo. Porque es como que conceptos de ahí son los que se preguntan. Ya, y la prueba parece que el 11, ¿no? Después de 11, el jueves. A las 18:45. A la 1. Ya. ¿Y la primera? Bueno, la semana pasada vimos Ley de Ampère y yo ya mencionaba que era como una de las conceptos más importantes del electrón, porque como había dicho, la Ley de Ampère, ¿no es cierto? Había mencionado la Ley de Gauss, así como recordando la Ley de Gauss, como la primera prueba, hablé también de la ausencia de monopolos magnéticos. Sí, eso no es materia que se logra, pero era como el concepto. Ley de Ampère, y hoy día podemos hablar. Yo creo que para la parte como ingeniería es como la cosa que tiene más impacto o la cosa más importante de la ingeniería, o por así decirlo, como la cosa más importante del electromagnetismo. ¿Ya? Bueno, esas 4 ecuaciones del electromagnetismo, esas 4 ecuaciones del electromagnetismo son como las ecuaciones fundamentales de la teoría, o sea, se llama la ecuación de Maxwell. Así como el mecánico que ustedes pueden mejorar, como la ecuación fundamental de la mecánica newtoniana, el electromagnetismo se fundamenta en 4 ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell, y son las que mencioné. Ley de Gauss, asociación con monopolos magnéticos, ley de Ampère y ley de Faraday. ¿Ya? ¿Por qué esta es como la más importante en ingeniería? Porque, o sea, con esta ley, porque tenemos energía eléctrica en todas partes. ¿Ya? O sea, fundamentalmente todas las distribuciones explican lo que es como el concepto de energía hoy en día. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Dice que se llama la FEM, ¿ya? La FEM inducida, o sea, una fuerza electromotriz. Va a ser igual a la variación del flujo magnético. ¿Ok? Esa es la ley de Ampère, así de simple. O sea, esta es la versión simplificada. ¿Ya? Ok, FEM inducida, ¿qué es lo que es eso? Es una fuerza electromotriz. ¿En qué lo medimos eso? FEM. En voltaje. Ya, el voltaje. Okay. Si tengo energía, voltaje, yo puedo generar energía variando un flujo magnético. ¿Qué es lo que es el flujo magnético? ¿A qué suena el flujo magnético? Lo que yo creo que ya lo vieron en la segunda clase, ¿no es cierto? ¿En qué clase? ¿En qué material? Circuito de resistencia. Entonces, flujo magnético. ¿Se sabe qué es un flujo magnético? ¿Qué es lo que es un flujo magnético? ¿Qué es lo que es un flujo? ¿Qué es un flujo? Líneas de campo que atravesan los surfaces. Ya, ¿no es cierto? Entonces el flujo magnético sería la línea de campo magnético. ¿Ok? Entonces, ese es como el concepto general, ¿no es cierto? La línea de campo que están pasando, evaluar cuántas líneas de campo están pasando por la superficie. ¿Ok? Por una cara, un disco, no sé. Entonces, en este caso, evaluar, sumar todas las líneas de campo sería sacar sentido, ¿no es cierto? Y yo estoy hablando de flujo magnético, entonces esa línea de campo corresponde a la línea de campo magnético. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Por ejemplo, si yo, no sé, pues tengo esta superficie, tengo una cara así, ¿ya? La superficie, yo tengo esta línea acá. Entonces yo puedo calcular perfectamente el flujo magnético que está pasando por esta superficie, ¿ya? Lo que me está diciendo la ley de Faraday me dice que si yo varío esa cantidad, ¿cómo yo podría variar esta cantidad? ¿Qué parámetros puedo variar? ¿De qué depende el flujo magnético? ¿Cuántas variables? ¿Están ahí? De la superficie y... ¿Cómo? Ya, sería la superficie, ¿no es cierto? Ahí va una. Y otra, del campo magnético. Ya, importante, el flujo magnético depende solamente de esos dos variables, ¿no es cierto? El campo y la superficie. Si yo de alguna manera varío el campo magnético, como lo aumento, o lo disminuyo, o lo hago que varíe con el tiempo sin una función seno, estoy variando hasta el que va a depender del tiempo.
Si eso depende del tiempo, entonces existe esta derivada y por lo tanto se va a generar una fuente o una corriente. ¿Ya? O podría llevar el aire, de alguna manera. ¿Ya? O mover el aire. ¿Ok? Todo eso me produce variación del flujo magnético. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Que esto varíe con el tiempo y vamos a ver cuánto fuente me produce. Ahora te dice, ¿se genera corriente? ¿Dónde se genera corriente? Por ejemplo, no sé, tengo ahora una espiral, es una espiral, no sé, un cable, ¿ya? Y eso encierra la superficie, ¿no es cierto? Ojo, esto es un cable, físicamente es un cable, no que sea una hoja, eso es un cable, sea como el borde, ¿ya? Pero eso encierra la superficie es, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, acá coloco, no sé, un imán, una cosa así, y esto yo lo muevo, estoy variando el campo magnético, está actuando sobre la superficie, ¿no es cierto? Entonces tengo variación del flujo y se va a producir una corriente, ¿ok? Por ejemplo, si yo lo acerco, con una velocidad aguda ahí, se produce una corriente, ¿ya? Entonces, yo sé cuánto el campo, ¿sabes? Si el campo magnético lo varío, estoy variando el flujo, estoy variando esta cantidad, ¿ya? Existe esta derivada y entonces se produce una impulsiva que tiene ese valor, la derivada del flujo magnético, ¿ya? Y por tanto se produce una corriente en este cambio. ¿Okay? Estoy sacando energía, entre comillas, una energía debido al movimiento de un campo magnético, ¿ya? Ahora, esa es la base, por ejemplo, que funciona, no sé, por una central hidroeléctrica, no sé, un molino, ¿no es cierto?, de energía eólica. Todo funciona con inducción electromagnética, ¿ya? Yo muevo un imán de alguna manera, o muevo el aire actual, entonces empieza a generar corriente y tengo electricidad. ¿Ok? Eso es como se llama las bases para generar energía eléctrica y lo que se basa, no sé, por la energía eléctrica hoy en día. ¿Ya? Ahora, este signo me está diciendo que todo no es gratis, ¿ya? Porque dice, oh, ya tenemos todo solucionado, pues hay energía gratis, ¿ya? No están así, ¿ok? Porque yo para mover esto, por ejemplo, mover el imán, necesito también energía, ¿ok? Pues yo saco energía del mar, no sé, para mover las cosas y puede generar energía eléctrica, pero también hay un gasto que va en ese signo menos. Eso se llama ley de Lenz, viene de la ley de Lenz, que es conservación de energía, ¿ya? O parece, yo no puedo quebrar la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Conservación de energía. Ya, a ver. ¿En qué va ese signo? ¿Cómo yo veo el efecto de ese signo? Bueno, en el sentido de la corriente que estoy generando. ¿Ya? Eso tiene que entender muy bien, es por la parte como más enredada del problema y que en las pruebas siempre te preguntan, ¿ok? Entonces tienes que saber ver hacia dónde va la corriente que se induce, ¿ok? Ya. ¿Cuál es el signo? Por ejemplo, si yo tengo una espiral circular, ya, está así con perspectiva, ya que ahí tengo un imán, ¿ok? La línea de campo sale del norte, ¿no es cierto? Se ven con la línea de campo del campo magnético y yo tengo el imán que se está acercando, ya, se está acercando hacia la espiral. Tengo una espiral circular y se va a introducir o sea, tengo un imán que se va a introducir en la espiral. ¿Okay? La pregunta es, ¿hacia dónde va la corriente inducida? Acá tengo un área, es el S, mi superficie, está ahí quieta, ¿ok? Esa no varía. Pero sí varía el campo magnético porque lo estoy acercando, entonces, acá en el área, si evalúo el campo magnético, la línea de campo en esa área, el campo magnético está aumentando cada vez más porque estoy acercando el imán y por tanto aumenta la intensidad de campo magnético, ¿ya? Ahora sería la primera distancia. Entonces, la pregunta es ¿para dónde se induce la corriente? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, si yo acerco el imán, ¿para dónde se va a hacer la corriente inducida? ¿Qué sentido va a tomar? Hacia acá, sería así. Acuérdense que la línea como continua es como sería con la perspectiva hacia acá y la discontinua sería con la parte alta, ¿ya? Entonces tú me dices que va así, ¿no es cierto? ¿Sí? Que toma este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quitas esa dirección? Ya, regla la mano derecha. Si yo hago regla la mano derecha y yo tomo, por ejemplo, este cable, esto me va a generar un campo magnético así, ¿no es cierto? Hacia allá. ¿Sí? ¿Estás todos de acuerdo con esto o no? ¿Sí? Ya. Si tengo un campo magnético hacia allá, ¿qué va a querer hacer el imán? Va a querer irse más allá, ¿no es cierto? Va a querer irse como meterse más rápido ahí. Porque ahí está generando, esta corriente va a generar otro campo
y que va a empujar este y dice, mira, ven conmigo, ven para acá. Por lo tanto, esto va a aumentar su velocidad, eso va a generar otra corriente más, y entonces va a sacar más velocidad y te sacan energía de la nada, ¿ya? Así que no, eso no es, ese es otro sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tiene que oponer a la entrada del imán. Nada es gratis. Porque si tú tienes eso, estás rompiendo la conservación de energía, te sacan energía de la nada. Entonces, no como que esto se agarre más velocidad de la nada. ¿Ok? Y eso ocurre en la naturaleza. Lo que ocurre en la naturaleza es de que la corriente inducida tiene que generar un campo opuesto al externo. ¿Ya? Entonces, la corriente inducida, la bola tiene que generar un campo que sea como el campo inducido, ¿ya? Opuesto al externo. ¿Ok? En el sentido más estricto, no tiene que oponerse a la variación de flujo. ¿Ok? Si el flujo está aumentando, lo que está aumentando el campo, entonces yo no quiero que aumente, tengo que repelerlo. ¿Ya? Entonces, la corriente inducida genera un campo inducido que lo repele. Entonces, si yo esto le doy un impulso, se va a detener más rápido, se va a detener. ¿Ya? Oye, por ejemplo, si el imán se está alejando. Ya, veamos el caso de que se está alejando. Entonces, nuevamente, esto se está. Me está diciendo, ¿qué pasa si ahora se aleja? ¿Qué pasa con el flujo acá adentro? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? ¿Seguro por qué aumenta? Porque el otro está entregando como una... no sé. Disminuye. ¿Ya? ¿Puedes ahí te diste cuenta? Porque, fíjate, acá si yo lo estaba introduciendo acá, el flujo aumenta, ¿por qué? Porque la intensidad de ese campo, ese vector empieza a aumentar. ¿Ya? Pero ahora si yo empiezo a alejar, vean, ese debe ser constante, así que no se lo varía, no hay que ver ese. Pero el campo magnético, este vector, si lo empiezo a alejar acá, empieza a disminuir. Entonces el flujo disminuye. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer la corriente inducida? Si el flujo está, acuérdense, la corriente inducida tiene que generar un campo que se oponga a la variación del flujo. ¿Ya? Entonces, si el flujo está disminuyendo, la corriente inducida, ¿qué quiere que haga? ¿Que se vaya más lejos o que no se vaya? Que no se vaya. Entonces, para que no se vaya, tiene que hacer otro campo. Así decimos, no, por favor, no te vayas. ¿Ya? Ese sería como el campo inducido. Entonces, ¿qué corriente generaría ese campo inducido? ¿En qué sentido? Ahora, esa sería la corriente inducida. ¿Ok? Entonces, esta parte es la que no está enredado, pero es la que complica mucho explicar y es sumamente importante. Considero una parte muy importante. Y después esas flechitas influyen, las que tiene las del S y el N. ¿Cuál? Esa es la ¿Esta? del externo se influye. ¿Cómo? ¿En qué sentido influye? Porque tienen el mismo sentido las que pusiste arriba que las que pusiste abajo. No influyen, ¿no es cierto? O sea, no es el campo externo ese. Pero este es el campo, este es el imán. Y la flecha indica el campo externo. Sí, esta negra sería la línea de campo. De campo, y ambas están de arriba y abajo, están en la misma dirección, eso no influye. No influye. O sea, piensa que por ejemplo nosotros estamos considerando esto. ¿Ya? La cosa es que esta línea es como va a decir como el campo magnético al borde del imán. ¿Ya? Lo importante es donde se mueve, no. Claro, donde se mueve, ahí está aumentando. O sea, de hecho, da lo mismo la dirección si el tema es que va aumentando. ¿Ya? Porque claro, ahora yo tenía acá un vector, un D y acá el DS, por ejemplo, y tú tienes el producto, es un producto junto, ¿no es cierto? Es el concepto del flujo. Lo que me habías dicho tú, ¿no es cierto? Como que el DS era normal, ahí me interesa el producto junto, entonces al final es como la proyección de toda una cantidad escalar. ¿Ok? Entonces, a la hora que esa cantidad escalar, si yo acerco esto, la misma dirección del vector, aumenta. ¿Ok? ¿Alguna duda para eso? Ya, eso se refleja en el signo. ¿Ya? Eso es la ley de Lenz, esto es conservación de energía. Esto lo que sucede acá es conservación de energía. Porque lo que me ha dicho el compañero era, para el caso contrario, que saca energía de la nada. ¿Ya? Como en el capítulo de los Simpsons, cuando el colegio está en paro y la Bart dice se queda en la casa. Y empiezan, como dice, a actuar de manera extraña. Entonces hay una parte de la escena que la Lisa le lleva como una máquina o menos que empieza a moverse más rápido. Así como una ampolleta empieza a moverse más rápido. Entonces, no. En esta casa, de hecho, la ley es de termodinámica. Sí, exactamente, ese era el primer. ¿Por qué? Se están tan extraño por no ir al colegio de que están rompiendo la ley de la naturaleza, como la ley de la termodinámica. O sea, el motor que tiene la ley empieza a andar más rápido y sacar más energía de la nada. Eso no sucede. ¿Ok?
Entonces, dice, en esta casa se respeta la ley de la termodinámica. Y eso sucede más que nada que se respeten esas asignaciones. Aquí uno no puede romper eso. No puede sacar energía de la nada. ¿Ya? Y siempre si uno gana energía es porque se está sacando la parte. Por ejemplo... Oye. Si estuviera al revés, el norte acá y el... Ya, si estuviera al revés, vamos a eso. Pero siempre lo mismo, voy a borrar acá. ¿Alguna duda, chiquillos? Eso es como todo, por si acaso, esto es ley de Faraday. ¿Ya? Eso es ley de Faraday. Pues esto es lo más importante. Ya se pregunta por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la corriente inducida? Siempre la pregunta es la prueba. Okay, tienen que saber para decir, bueno, el flujo aumenta, por lo tanto el campo que tiene que oponerse al aumento del flujo, la corriente inducida tiene que dar sentido horario o antihorario. Eso es todo. ¿Ya? Me dijeron ahora, tengo tal espiral, ¿ya? Y me dijiste así como sur y norte, ¿no es cierto? Ya. Entonces las líneas de campo salen del norte, ¿no es cierto? Y entran acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si esto yo lo acerco, ¿ya? Si yo lo acerco, ¿ok? Si empieza a ser más intenso el campo, pero en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, más intenso en ese sentido. ¿Ok? Si empieza a acercarse, yo no quiero que se acerque, no quiero que se haga más intenso. ¿Cuál tiene que ser el campo inducido? Este sería el campo externo, ¿no es cierto? Entonces, el otro está así y está creciendo en esa magnitud. Cada vez está, si lo empiezo a acercar, está cada vez más grande, ¿no es cierto? Ya, yo no quiero que crezca. Tiene que ser un campo para hacia el otro lado. ¿Sí o no? Se fijan como que tiene que polarizar también el campo magnético. Si acá, si esto se polariza, esto me está diciendo que acá es. A ver. Entonces, norte y sur. ¿Ya? Entonces, obviamente, sur con sur se quieren oponer. Esa es la lógica. ¿Ya? El otro caso, bueno, y si va para allá, entonces el campo sería, la corriente sería así, ¿no es cierto? Y el otro caso, está alejando, ya, entonces, acá tiene la espiral. Y se está alejando, no quiere que se aleje, ¿no es cierto? Entonces se queda acercando. Así que acá tendría que polarizarse norte y sur. ¿Sí o no? Para que este se acerque. Entonces esa línea de campo sería, o sea, ese campo sería así. Entonces sería justamente, ¿no es cierto? Claro. Ya, esta sería la corriente inducida. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Si quieren preguntar nada, tienen que... O sea, cuando se mete el imán, cambia el sentido de la corriente. Claro, exactamente. El sentido del imán y también si hacia donde lo mueve. Claro. ¿Ya? Más que el sentido del imán es hacia donde lo mueve. Claro, pero va a primero la corriente. Claro. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo lo introduzco acá, después lo vuelvo hacia acá, tengo como corriente que se va como mezclando los sentidos, ¿cierto? Tiene corriente alterna, eso es lo que vamos a ver. Y en el sentido del campo magnético lo veo por el norte o por el sur. ¿Cómo? ¿Cuál? El sentido del campo magnético tiene que ver algo con eso de norte o sur. Sí, pues. Exacto. Tiene que ir por el sur, por el norte. Claro, por ejemplo, mira, si este está alejando, el inducido no quiere que se aleje, entonces va a poner acá un norte para que se acerque. ¿Ok? Y ahí tú tomas el sentido de ese campo y decís, bueno, el norte sur va para allá. Acuérdate que el norte sale y el sur va entrando, ¿cierto? Entonces, el sentido del campo sería hacia allá y tú tomas la corriente. Esa es la pregunta, ¿no? ¿No que el campo magnético siempre da sentido norte o uno? Siempre sale del norte. Siempre. ¿Ya? Y entra en... ¿Ok? Pero
ejemplo, en ese caso de abajo, se supone que quiere que se acerque a la campo, ¿cierto? Entonces, fíjate el norte y el sur así. Pero se supone que la línea de campo van desde norte a sur, entonces se supone que el campo para allá, ¿no? Más que allá, a ver, piensen más que eso, claro, pero más que eso es norte-sur. ¿Qué pasa cuando si yo acerco dos imanes, o sea, uno con el polo norte y otro con el polo sur? ¿Qué quieren hacer? Pasa lo mismo, de norte a sur. Ya, pero ¿qué quieren hacer, imanes? Acercarse. O sea, si quieren acercar. Eso. No, sí, pues, pero lo que yo dije, por ejemplo, el campo iría por el otro lado, porque va de norte a sur, en el caso de allá, pues, La cosa es que, a ver, no lo vean así, sino que este vector como que lo quiere empujar. Sería como que acorde al vector del campo externo, ¿ya? Entonces, se suman con ese campo magnético. Y ese como el tema de las cargas, ¿cuáles son las cargas? Campo eléctrico. ¿Qué hacen esto? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? Yo no más. ¿Ya? Que sería el campo eléctrico de la configuración. ¿Okay? Eso sería el campo magnético de esa configuración. Pero físicamente tú se quedan cerca. ¿Ya? Ya lo como norte-sur. ¿Okay? Pero el campo inducido, como se pone al campo normal, se hace con la mano izquierda. A la variación del flujo. ¿Ya? Hay gente que hace eso, pero no lo recomiendo. Claro, pero para el caso inducido, Claro. Y que a veces va a estar a favor, porque depende si está acercando o está alejando. Ya, por eso, tienen que irlo como esos son los cuatro casos. Si hay gente que hace eso a la mano izquierda, y nunca lo he probado, tendría como que ordenarlo un poco. Pero siento como que no podría no tengo un error. ¿Ya? ¿Funciona ya? Sí, allá sí. En la derecha, los casos debe funcionar. Allá, Ya, ¿y acá? También. ahí en la derecha. Porque los polos opuestos. ¿Ok? Como ahí tienen que. Yo nunca lo he hecho. Pero hay gente que lo hacía así, porque yo creo que a lo mejor en algún caso se puede cometer un error. Ya. ¿Alguna duda de la última pregunta? ¿La última pregunta? Ya, ¿y vamos a hacer el ejercicio? Entonces, el primero, tengo un cable, hace un conductor rectilíneo muy largo, vamos a decir infinito, muy largo, porque circula la corriente y en ese sentido. Ya. Eso no es el problema, pero parte del problema. Si yo tengo un conductor muy largo, infinito, y con una corriente X generación en pasa, un campo magnético. ¿Ya? Eso, y de hecho lo calculamos ya la fórmula como que hacíamos de memoria la semana pasada con Leidenberg. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer yo? En este espacio de campo magnético voy a poner una espiral cuadrada. Ya una espiral cerrada cuadrada. Es un cable cuadrado. ¿Ok? No una hoja, es una espiral. De lado L, cuadrado de lado L. ¿Ya? Y el extremo izquierdo, que está en instancia D, ¿ok? Del cable, está en el sistema de referencia. Y la espiral se mueve con una velocidad V igual a V sub 0 y todo. ¿Ok? Y este cable tiene resistencia de agua. Ya. Entonces me preguntan por cuánto sería la corriente inducida. ¿Y en qué sentido? En corriente inducida y sentido. ¿Qué es la corriente inducida? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y cuál es el fenómeno? ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede explicar así como en qué consiste el fenómeno? Dicen el cable de una resistencia. ¿Cómo? El cable de una resistencia. Sí, este tiene una resistencia. ¿Ya? Entonces piensa en un conductor que tiene una corriente I, ¿ya? Y aparte de que hay una espiral que se mueve una espiral cuadrada, la resistencia R que se mueve así. ¿Ya? ¿Por qué estoy preguntando corriente inducida? Bueno, ya digamos cualquier cosa, cualquier tontera. En el cable hay un campo. Ya este hay un campo, ¿no es cierto? Sí, hay un campo magnético. ¿Y
se está moviendo la cuestión, va a generar una ilusión. Claro, se está moviéndose ya, ¿no es cierto? ¿Qué se la aspira? Pero acuérdense que si hay una corriente inducida es porque hay una fe inducida y porque hay una variación de flujo magnético, ¿no es cierto? ¿Qué parámetro del flujo está variando? El área es constante. El campo. El campo. ¿Por qué está variando el campo? Si el campo acá está constante, ¿por qué se siente que varía el campo? La distancia. Porque se está alejando. Si se aleja, el campo empieza a disminuir. ¿No es cierto? Depende de la distancia. ¿Ok? Entonces, al estar moviéndose, va a sentir, es el equivalente a que el cable se mueva hacia allá, ¿ok? Y el campo estaría disminuyendo, ¿ya? Entonces, como el campo está variando, está disminuyendo, hay una variación de flujo, el flujo está disminuyendo, y por tanto tengo una fe inducida, hay una corriente inducida. ¿Claro con el fenómeno o no? ¿Sí? ¿Todo claro o no? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? A ver si le hacen las preguntas. Ya. Vamos a, así como a calcular. Entonces, eso es como un comentario, pero no estamos haciendo ahora. Voy a tener una corriente inducida, ¿no es cierto? La corriente inducida, ¿a qué va a ser igual? Así como la ecuación general. Si tengo corriente, tengo resistencia y tengo una fe inducida. Entonces, ¿qué es igual a la corriente inducida? Resistencia por 3K. Partido Claro, ley de Ohm, ¿no es cierto? La fe inducida partido por su resistencia. ¿Ok? Ya. Digo, bueno, tengo que calcular entonces la fe inducida. ¿Qué es igual a la fe inducida? Aquí está la materia de día. ¿Cuál es la ecuación? ¿A qué es igual a la fe inducida? Ya. Menos la derivada del flujo magnético. ¿Ok? Es de Faraday. Entonces digo, bueno, ahora tengo que calcular el flujo magnético, ¿no es cierto? Y ahí está el problema. Voy a calcular esto. ¿Ok? Entonces partimos acá, calculamos allá, sacamos la fe y tenemos la corriente. ¿Ya? Entonces, lo que creo que entienden es el fenómeno. A mí acá esta parte, como que estos problemas lo que más me interesa, especialmente como estos cursos, es que entienden esto, que miran así como el fenómeno que ocurre. Y a la física del fenómeno. ¿Ok? Porque, o sea, insisto, esta es como la parte más importante. ¿Ya? Se le dedicó un capítulo de Cosmos entero a esta cosa, así que como lo estoy esperando. Bueno, a Faraday más que nada, pero por eso. Ya, entonces, tengo que calcular el flujo y el campo. Bueno, el campo tampoco lo conozco, ¿no es cierto? Pero podría aplicar algo para poder calcularlo, o lo aplicamos como de este modo. ¿Cómo yo calculo el campo debido a esta corriente? ¿Cómo calculo el campo debido a esta corriente? A este conductor. Ley de Ampère, ¿no es cierto? Bueno, los que vinieron la semana pasada deberían saber ya cuál fórmula era la fórmula de siempre, ¿cierto? El cálculo infinito. Que sea yo, cuando yo encerraba esto en un anillo, ¿no es cierto? ¿Okay? Y por ejemplo, hay un anillo con distancia de radio X, ¿okay? Y hacíamos ley de Ampère y veíamos que el campo era igual a un sub 0, la corriente encerrada junto a la corriente encerrada por este anillo, y ¿no es cierto? Un sub 0 i sobre 2pi la distancia, ¿no es cierto? X. ¿Ok? Bueno, dirección de como es angular alrededor de este anillo, la dirección de la misma. Eso era por ley de Ampère. Ya, así bueno, lo podría calcular, no sé si me mucho, pero no casi nada. Pero era para adelantar ya. Acuérdense, la primera semana pasada, siempre hay una relación para el cálculo infinito. Un sub 0, la corriente encerrada, 2pi la distancia. Porque siempre ya hay una relación. Ya, ¿alguien no sabe nada de ley de Ampère? ¿Alguien así nada de ley de Ampère? Como dice, ¿pero dónde sacó eso? Pregunta la resistencia de la tiene la Gracias. No. Amigo caso. Tengo esto. Entonces, ley de Ampère. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la ley de Ampère? ¿Qué me dice la ley de Ampère? Ley de Ampère. ¿Qué me dice la ley de Ampère? No, nada. Ya, eso tiene que ser su palabra. Punto de la circulación, ¿no es cierto? El campo magnético va a ser igual a la, o sea, proporcional a la corriente cerrada por la